En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. Let's turn our Bibles to 2 Corinthians chapter 10, verses 3 through 6. Repito la cita, 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. Aleluya. Amén. Dice la palabra del Señor, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. The word says, "For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, and every proud thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when obedience is fulfilled." So Pablo está enfrascado en defender su ministerio porque ha sido falsamente acusado. Paul is engaged in defending his ministry because he has been falsely accused. ¿Alguna vez has sido falsamente acusado tú? Have you been falsely accused before? Entre las cosas que leemos en este capítulo dice, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Among Paul's writings, he says his letters are weighty and powerful, but his bodily presence is weak and his speech contemptible. Ahora, en su defensa, en lo que él escribe ahí en su defensa, Pablo enumera 3 elementos que batallan en el alma del hombre. So during Paul's defense, he lists 3 elements that we battle for the soul of man. Y están ahí en los versículos que leíamos, yo no estoy sacando nada de otro lugar. And they're written in the verses that we just read. I'm not pulling them from anywhere else. La primera, fortalezas, la segunda, argumentos, y la tercera, altivez. The first is strongholds, the next is arguments, and the last one is pride. Y estos 3 se levantan para destruir al ser humano. And these 3 things come together to destroy the soul of man. Pero el Señor nos ha equipado con armas espirituales poderosas. But the Lord has equipped us with powerful weapons of spirit. ¿Tú lo sabías? Did you know that? Amén. Gloria a Dios. ¿Pensé yo que nadie lo sabía? I thought nobody knew that. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene un plan perfecto para cada ser humano. Since before the foundation of the world, the Lord has a perfect plan for all men. ¿Alguien se lo puede tomar personal? Can somebody take that personally Y decir, qué maravilla que Dios tiene un plan personal para mí. and say, what a miracle that God has a personal plan for me? Yo no soy un clon, I'm not a clone. yo no soy alguien secundario. I'm not a secondary person. Dios me trata de tú a tú. Amén. God treats you and you. Santo, aleluya. Amén. Pero bueno, no te vayas a poner orgulloso. Now, don't get prideful. So, antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un plan. Dios iba a crear a cada ser humano y para eso tenía un plan. So God, before the foundation of earth, had a plan for everyone. He was going to create man, and then he had a plan for them. Y el plan de Dios incluye que los hijos de Dios, escucha lo que dijo, dije, los hijos de Dios And God's plan for the children of God, and listen to what I said, the children of God, vivan en la libertad gloriosa Amén. de los hijos de Dios. would live in the glorious liberty of the children of God, En la libertad del espíritu in the freedom of the spirit, y no en la esclavitud de la carne. and not in the slavery of the flesh. So, en su plan histórico las promesas van encajando en el tiempo. So in his historical plan, the promises fall in a timeline. Y eso a mí me maravilla porque en la medida que él va preparando las condiciones geopolíticas y sociales, él va cumpliendo las promesas para salvar al hombre. And I find it really interesting in that as it happens, and as he prepares the geopolitical and social conditions for it to happen, he does so in order to save mankind. Los hombres piensan que el Señor no ha venido porque el Señor se equivocó de fecha. Man thinks that God hasn't come back because God has forgotten the day.
porque el plan no le salió bien. because maybe God's plan hasn't come out right. Porque a lo mejor tuvo que sacar un plan B. Because maybe he needed a plan B. Dios no necesita plan B. God doesn't need a plan B. Mira lo que dice el apóstol Pedro de eso. Look what the Apostle Peter says about it. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Peter says the Lord is not slack concerning his promise, as some would say he is slacking, but it is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So aquí entra a jugar la soberanía de Dios. So here comes into play God's sovereignty. Aleluya. Y la soberanía es un concepto que reside en el núcleo mismo de las creencias cristianas. And God's sovereignty is a concept that resides at the very core of Christian belief. No hay creencia cristiana que separe la soberanía de Dios de ella. There is no Christian belief that separates God's sovereignty. Ahora, su significado trasciende lo meramente humano Now, its meaning as sovereignty transcends human sovereignty, y se adentra dentro de la esencia de su and divinidad. it enters divinity of essence. Esta noción de autoridad y de poder supremo es fundamental para entender cómo Dios trabaja con la humanidad. So this notion of supreme authority and power is fundamental to understanding how God interacts with the world, Pero también para darnos cuenta de cómo su autoridad se manifiesta en las but Escrituras. also how his authority is manifest through Scripture. Por eso se vuelve tan importante que nosotros conozcamos la Escritura. That's why it's so important that we understand the Word. Mi esposa hablaba de los atributos de Dios en ese coro. My wife spoke about the attributes of God in these songs, Bueno, la soberanía de Dios es uno de ellos. but the sovereignty of God is one of them. No te equivoques. Do not make that mistake. Estás lidiando con un Dios soberano. You are leading with the sovereign God. Estás lidiando con alguien que gobierna, controla lo que pasa en el mundo. You're dealing with a God that is controlling and governing all that happens on the earth. Y tranquilo, yo voy a llegar ahorita a las palabras de Jesús sobre el príncipe de este mundo. And don't worry, I'm going to get to the words of Jesus about the prince of this world. Ahora, yo quisiera que nosotros miráramos esta perspectiva que quiero proyectarles. So I'd like us to look at this perspective that I like to project. ¿Sabías que muchos de nosotros somos una generación de transición? Did you know that many of us are transitional generation? ¿Te has dado cuenta que muchos de nosotros nacimos en hogares perdidos? Have you noticed that many of us were raised in lost households? A lo mejor eran incrédulos Maybe you were unbelievers, o operaban bajo religiones or we paganas had pagan religions, que no adoraban al Dios verdadero. didn't worship the true God. ¿Habrá alguien aquí con esas características? Does someone relate to that? Estas religiones en las que muchos de nosotros nacimos andaban detrás de ídolos, de fetiches, de muñecos, de pinturas, de amuletos, de azabaches, de supersticiones, consultando a demonios y adorándolos. Eso se llama espiritismo. ¿Habrá alguien aquí que estuvo metido en el espiritismo? There are many of us that pursued idols, fetishes, dolls, paintings, amulets, stones, superstitions, demons. They worshiped them and performed satanic rituals. Does that ring a bell to anyone? Nadie aquí estuvo metido en el espiritismo. Me extraña que tantos cubanos que hay aquí. Nobody was stuck in spiritism with all the Cubans in the room. Me extraña mucho. Pero de ahí me sacó Dios. But from there, God pulled us out. Amén. De eso me libertó Dios. From that, God liberated us. Y por eso yo vivo agradecido. And that's why I am Porque grateful, Dios me libertó. because God liberated me. Muchas de estas religiones hacían ritos satánicos que habían traído esto sobre nuestra familia. Maldición sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Many of these religions and these practices brought about curses to us and our families. Y eso lo dice Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. And that can be found in Exodus chapters 20, verses 3 through 5. Dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso no ha cambiado. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. The Lord says, so you shall have no other gods before me. You shall not make yourself a carved image.
any likeness of anything that is in heaven above or in the earth beneath or in the water under the earth. You shall not bow down to them and you shall not serve them. For I am the Lord your God. I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me. Entonces, como veo que la mayoría de ustedes no aplican a esto, me voy a echar yo la culpa. Yo nací en un hogar con esas características. So as I can see that many of you or all of you do not have those characteristics, I will take the blame and say that I grew up in a household that fits this bill. Ahora, yo quiero que tú sepas que nuestros hijos son la generación hispana que le ha tocado nacer en hogares donde se vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Now I'd like to make a note that our children are the generation of Hispanics that are able to be born here in households that live according to the will of God. Hogares de bendición y no de maldición. Houses of blessing and not of curse. Hogares de victoria y no de derrota. Houses of victory and not defeat. Hogares de unidad y no de divorcio. Houses of unity and not of divorce. Porque mira lo que dice Éxodo 26. But let's take a look at what Exodus 26 says. Pero yo hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. But I will show mercy Aleluya, dale un aplauso al Señor. to those who hold my commandments. Y yo quiero que tú te des cuenta que por eso el enemigo está haciendo todo lo posible por apartar a esa generación de Dios, separarlos de nosotros y destruir sus almas. And so that's the precise reason why the devil is trying to do everything to pull them away from God, to separate them from us and to destroy their souls. Entonces nosotros tenemos que ser intercesores a favor de ellos. And as such, we must be intercessors of their behalf. A lo mejor tú tienes muchos planes, muchas peticiones, muchas necesidades. Ponlas a un lado y ora por tus hijos, por tus Perhaps you have a nietos. lot of petitions of needs, but put them to the side and pray for your children. Sucede que a veces Dios tiene que utilizar el tiempo como una herramienta. It happens that sometimes God has to use time as a tool. Y a través de procesos trabaja en transformar nuestra mentalidad. And so through processes, He uses that time to transform our mentality. Por ejemplo, un pueblo esclavo no apto para recibir las bendiciones de la promesa requirió un periodo de 40 años en el desierto para sacar de sus huesos el espíritu de esclavitud, espíritu de Egipto, según lo dice Isaías 19:3. As an example, an enslaved people that were not fit to receive the blessings of God's promise required a period of 40 years in the desert to purge their bones from a spirit of slavery, the spirit of Egypt, according to Isaiah 19:3. Entonces, ese espíritu, el espíritu de Egipto, dígale que está a su lado, espíritu de Egipto. So that spirit of slavery, the spirit Eso es un espíritu de esclavitud is a espiritual. spiritual slavery. ¿Ok? Ese espíritu les había controlado por 4 generaciones. That spirit had controlled them for 4 generations. Y ese espíritu había hecho que ellos no pudieran recibir la bendición de Dios. And that spirit caused them to not be able to receive the blessing of God. No les dejaba ver que habían sido redimidos con mano poderosa y brazo extendido, They were not able to see that they had been redeemed by a mighty hand and an outstretched arm, a fin de ser reyes y sacerdotes para Dios y no vasallos, in order to be kings and priests unto God and not slaves, cabeza y no cola, head and not tail, de arriba y no de from abajo. above and not below. Escuche esta, prestamistas y no endeudados, Listen to this, lenders and not debtors, ser conquistadores y no conquistados. being conquerors and not the conquered. ¿Usted cree que nada de esto que yo mencioné se relaciona a la iglesia en el siglo Do you XXI? think that nothing that I've mentioned so far relates to the 21st century church? Pues déjeme decirle que sí. Well, let me tell you that it does. Y Dios tuvo que utilizar 40 años para poder limpiar aquellas mentes. And God needed to use 40 years to clean those minds. 40 años para que el virus de esclavitud saliera de aquellos 40 corazones. years for the virus of slavery to leave their hearts. A veces Dios tiene que utilizar tiempo para que el virus de esclavitud en que nosotros nacimos y nos criamos salga de nuestros corazones para entonces poder cumplir la promesa. Sometimes God uses time to pull the virus of slavery that we grew up in to take us out of that environment. Pero yo te garantizo que si tú eres obediente y te alineas con la voluntad de Dios en obediencia,
Dios tiene bendiciones para ti. But I guarantee that if you change your attitude and align yourself in obedience to the will of God, He will do the work. Él hará la obra y podrás disfrutar de la libertad en Cristo Jesús. He will make the miracle happen and allow you to enjoy liberty in Christ Jesus. Eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la fe cristiana no es un camino de condenación. So brothers, we need to understand that the Christian walk of faith is not a path of condemnation. Es un camino de libertad, es un camino de paz, es un camino de disfrute de lo que Dios te ha dado. It's a path of freedom, a path of peace, and a path of enjoyment in what God has given. Y el apóstol Pablo lo pone de esta manera en Romanos 8:1. Él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. And Paul writes in Romans, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ahora, ¿sabías que Dios quiere bendecirnos muchísimo? Now, are you aware that God wants to bless you greatly? Sí, pero no puede hacerlo a menos que nosotros estemos preparados para recibir la bendición. But He can't do that unless we are prepared to receive the blessing. Porque si Dios lo hiciera antes de que nosotros estemos listos, Because if He did that before we were ready to receive it, la bendición se convertiría en una maldición para nosotros. the blessing would be turned into a curse for us. Se lo demuestro por la palabra. Can I demonstrate it using the word? ¿Me permite demostrárselo por la palabra? Amén. Gracias. Por lo menos uno me dijo que sí. Israel ha salido rico de Egipto de una noche a la mañana. Israel has come out of Egypt rich from one night until the next morning. Ni siquiera llegó a la otra noche. De la noche a la mañana, ricos, llenos de oro, llenos de From night to plata, morning, rich, full of gold and silver, llenos de vestidos lujosos, con todo lo que usted se puede imaginar. covered in beautiful clothing, Posiblemente animales que no eran de ellos. with animals that maybe weren't even theirs. Ovejas, vacas, bueyes, asnos, todo lo que necesitaban Sheep, cattle, anything that they needed. para poder hacer realidad la bendición de la promesa. To make a reality of the blessing that God had given them. So, Dios los ha sacado, So the Lord has taken them out. Dios los ha librado. God has liberated them. Ya están libres y ricos. Now they are free and rich. ¿Y sabe lo primero que hacen? And do you know what the first thing they do is? Funden la riqueza They y la melt hacen they un melt the muñeco. riches, and they make it into an image. Y a aquel muñeco le dicen, tú eres nuestro Dios que nos sacaste de Egipto. And after that they say, you are the God that took us out of Egypt. ¿Sabe lo que provocó esto, mis queridos hermanos? Do you know what 40, provoked that? 40 años de retraso. That led to a 40-year delay. La pérdida de una generación completa de 20 años arriba. The loss of an entire generation from the age of 20 up. ¿Te das cuenta por qué Dios tiene a veces que pasarnos por procesos? Do you realize why sometimes God has to put us through ¿Te a das process? cuenta por qué a veces el tiempo es importante en las manos de Do you Dios? see why the time in God's hands is so important? Porque Dios te quiere bendecir. Because God wants to bless you. Amén, amén. Pero tristemente, esa es la razón por la que algunos de nosotros hemos pasado bastante tiempo en el desierto, But sadly, that's also a reason why so many of us have passed so much time in sin the desert entender nuestra posición en el reino de without Dios. being able to understand the time and the purpose of our place in the kingdom of God. Ahora escucha bien esto. Dios nos ha equipado con armas espirituales para destruir fortalezas que nos limitan en el avance de su reino a fin de traer gloria al nombre de Jesús. So listen carefully. God has equipped us with spiritual weapons in order to destroy strongholds that limit our advance in the kingdom, in order to bring glory to His name. So, vamos a conocer un poquito al enemigo. So let's take some time to get to know our enemy. Pero yo quiero hablar más de Cristo que del enemigo. But I'd like to talk more about Christ and our enemy. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ¿qué dice la Biblia de Satanás? But what does the Bible say about Satan? La Biblia habla de un querubín protector con un sello de perfección a quien el orgullo y la envidia lo llevaron a querer rebelarse contra Dios y por eso hizo contrataciones. The Bible speaks of a guardian cherub with a seal of perfection whose pride and envy led him to rebel against God and make alliances to do so. Yo no le voy a leer la cita, pero la pueden leer en Ezequiel 28, versículos 11 al 19. You can find that citing in Ezekiel 28, verses 11 through 19. So, préstele a las dos cosas que infectaron el corazón de Satanás. So make a note of the two things that Satan
was infected by it. orgullo Pride y envidia. and envy. Terrible. Ahora, la Biblia también dice que Él se muestra como un ángel de luz, no con tarritos o vestido de rojo. The Bible also says that he appears as an angel of light, not with little horns and a tail. Lo más duro de eso es que el apóstol Pablo dice que a veces también sus ministros se manifiestan así. The problem is that Paul also says that sometimes Satan's ministers also dress like that. So, por eso es importante que ustedes le pidan al Señor discernimiento. That's why it's important that you ask the Lord for discernment. No tanto para lo que van a estar oyendo aquí, Not so much for what you're going to hear here, sino para lo que van a estar comiendo de afuera. but more so what you're going to be consuming on the outside. Porque a veces de afuera hay veneno. Because sometimes out there is venom. Y algunos de ustedes se pasan el día creyendo que están en la gloria en las redes sociales comiendo veneno. And many times we spend our times looking at social media, consuming what we think is blessing, but is venom for us. Entonces necesitamos pedirle al Señor discernimiento. So we need to ask the Lord for discernment. Porque las palabras del apóstol Pablo fueron examinarlo todo, retener lo bueno. Because the words of Paul says, examine everything and retain the good. So, una vez tú conozcas la palabra, So at the moment that you understand the word, en el momento que te digan una barbaridad te vas a dar cuenta y no te la vas a tragar. in the moment that they tell you something that doesn't make sense, you're going to hear it and not receive it. Ahora, ¿cómo se manifiesta Satanás como un ángel de luz? So how does Satan manifest himself as an angel of light? Bueno, lo hace a través de tentaciones y proposiciones de toda clase que no parecen malas. He does it through temptations and proposals that at times don't seem evil at all. Cosas que muchas veces parecen socialmente aceptables, Things that might appear to be socially acceptable. pero que en el fondo son una rebelión contra Dios. But at their core, they are rebellion against God. Así lo puso Samuel. Lo escribió Samuel en su libro, en 1 Samuel 15:23, cuando dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Samuel writes, for rebellion is comparable to the sin of witchcraft, and stubbornness is an equivalent to iniquity and idolatry. Ahora, ¿qué usa el enemigo? Usa codicias. So the enemy uses greed. Ay, si yo pudiera tener ese carro. If only I could have that car. No, es más, yo voy a hacer lo posible por tenerlo. Even more so, I'm going to do exactly what I have to do to Porque get ese es it, el que a mí me gusta. because that's the one that I want. Negocios ilícitos y fraudulentos. Illicit and fraudulent businesses. Relaciones fuera del matrimonio. Relationships outside of marriage, Sea casado o no. married or not. Juegos de azar. Gambling, Envidia. envy, Mentiras. lies. Y las mentiras a veces vienen a través de las propagandas, de las películas, de la programación de televisión. And these lies can come through propaganda, film, TV, Abusos, robos, estafas, rebeldía, desprecio y muchas otras abuse, cosas más. theft, fraud, rebellion, contempt, and many other things. Ahora Jesús lo describe en Juan 8:44 como padre de toda mentira. So Jesus describes Satan as the father of all lies. Por eso es que la mentira es tan peligrosa, hermanos. That's why the lie is so dangerous. Por eso es que tenemos que cuidarnos de no caer en mentira. That's why we need to take care to not fall into lies. Y es muy fácil. Yo no le voy a dar ejemplo porque todos ustedes tienen alguno por ahí guardado bajo la manga. And it's very easy to lie. I'm not going to give you an example because everyone's got one hidden under their Ahora, a través de la mentira, el diablo establece fortalezas en las mentes de los seres Through humanos. lies, the devil creates strongholds in the minds of men. Y una fortaleza no es más que una mente predispuesta. And a stronghold is nothing more than a predisposed mindset. Es algo que se siembra en la mente impregnado de desesperanza. It's something that has been planted in your mind and it's saturated with hopelessness. Y ahora yo le voy a dar algunos ejemplos. Si usted se encuentra con alguno durante el mensaje, vaya trabajando en eso para que al final oremos y se lo entreguemos al Señor y el Señor lo quebrante. So I'm going to give you some examples, and if you can relate to any of those, I'm going to ask you to hold that and so we can pray for it after. Entre la lista que tengo aquí, tengo uno que dice negación de la realidad. Among the list, I have one that says denial of reality. A veces caemos en la negación de la realidad consciente o inconscientemente. Sometimes we fall into this denial consciously or unconsciously. Fantasía. Fantasy.
Escapar de la realidad soñando despierto a través de la música, el cine, la televisión, la computación, los juegos de video, la droga, el alcohol, etc. Escaping reality by daydreaming through listening to music, film, television, computers, video games, drugs, alcohol. Aislamiento emocional Emotional isolation. es apartarse de las personas o mantenerlas a distancia para evitar rechazo. Pulling yourself away from people or keeping them at a distance to avoid rejection. Regresión. Regression. En la regresión la persona mentalmente se va a una etapa de su vida, como por ejemplo la niñez, donde hay menos exposición al ataque. Mentally transporting yourself to a less threatening time, sometimes in childhood, where you don't feel like you're in danger. Cuando yo estoy trabajando con los niños aquí, yo no interactúo tanto con ellos, pero por ejemplo a veces me los traen cuando uno hizo algo mal, ¿no? Para que el pastor los regañe. Sometimes when I work with these kids, I don't interact with them very often, but when they do bring them to me, it's because they made a mistake and they have to go talk to pastor. Porque yo tengo la buena capacidad de que la gente me vean y se aterroricen. Because I have the good capability of bringing fear to people when they see me. Hasta los padres le dicen a mi hija, no, habla tú con él porque a mí me da miedo. Even the parents tell the children, hey, go talk to him. Pero una de las cosas que yo le digo a estos niños es, mira, esto hay que corregirlo ahora, que tú eres un niño. But one of the things that I tell these kids is, hey, listen, we need to fix this right now while you're a child. Porque cuando tú crezcas en la vida vas a encontrar situaciones diferentes, pero que te van a hacer reaccionar de la misma manera. Because when you get older, you're going to come through situations that are going to be different, but make you want to react the same way you just did. Y entonces las soluciones van a ser muy diferentes. And so the solutions are going to be very different. Porque ahora vas a estar actuando entre adultos y los adultos piensan diferente y actúan diferente. Because now you're going to be interacting with adults, and adults act differently and they think differently. Y como decía un pastor que yo conocí hace muchos años, se llamaba Cirilo Rodríguez, dice, y se formó la chambelona. Eso no tiene Sorry, traducción. guys. Bueno, pero ese pastor And the decía eso. situation's going to get really bad. So, lo que quería decir este pastor es que la cosa se ponía mala. And so what the pastor wanted to say with that phrase was, it's going to get really difficult. Entonces hay el peligro de caer en esa regresión So there's mental. the risk of coming down to this regression. Hay otra fortaleza que puede ser la ira desplazada. There's another stronghold that you can attribute. It's called the displaced anger. La persona tiene un problema y lo coge con los hijos, con la esposa, con el esposo, con el empleado, etcétera, etcétera. The individual has a problem, and so he vents his frustrations on others, their children, their coworkers, their friends, their spouses. En vez de enfrentar la realidad verdadera, la maneja de esa manera. Instead of dealing with the problem, he decides to disperse it on others. La otra que tengo aquí en mi lista es proyección, y no es la proyección de que les hablé el domingo pasado. The other stronghold that I have is projection, and it's not the same projection that we talked about last Sunday. La proyección del domingo pasado era olvidando ciertamente lo que queda atrás y proyectándome a lo que está adelante. The projection from last week was forgetting everything in the past and moving forward. Pero esta proyección es culpar a otros por nuestros problemas. But this projection is blaming others for our problems. Usted habrá conocido a alguien que dice, no, la culpa de que yo actúe así es de... Do you guys recognize people that say, oh, the culpability of me is actually from someone else? Y se la traspasa al otro, se la proyecta a To otro. someone else. They project it to others. Y la otra que tengo aquí es la racionalización. And the last stronghold I have on the list is rationalization. Es hallar excusas para la mala conducta o para justificar el It's pecado. finding excuses for bad behavior or justifications for sin. Entonces, mire, mi querido hermano, lo que sucede es que las fortalezas no le permiten al ser humano funcionar normalmente. The point is that strongholds do not allow man to function normally. Cuando una persona tiene fortalezas en su mente, actúa anormalmente. When somebody has a stronghold on their mind, they act abnormally. ¿Qué podemos hacer? What can we do? ¿Qué hago, pastor? What do I ¿Cómo do, resuelvo el Pastor? problema? How do I resolve the problem? Número 1, Number one, hay que arrepentirse. you need to repent. Porque arrepentirse, entre otros tantos significados que pudiéramos darle, es cambiar de mente. Because among the many things that we can attribute to repentance, it's a change of mind. En el gran mensaje de Pedro en Pentecostés, In the great discussion that Peter has in Pentecost, él le dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados
vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Peter says, repent therefore and Hallelujah. be converted, that your sins may be blotted out, so that the time of refreshment may come from the presence of God. So, si estamos persiguiendo las bendiciones de Dios, que son muchas, y las promesas de Dios incalculables, So we need to spend our times pursuing the blessings of God. tenemos que empezar por arrepentirnos. But we need to start with repentance. Y cuando nosotros nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. And when we repent, God is just and faithful to help us. Y no solo nos perdona, sino que nos ayuda And not only does He forgive us, He helps us. a cambiar nuestro camino, nuestra mente. La segunda es cambiar la confesión de la boca. The second is to change the confession of your mouth. Ay, Señor, yo llevo más de 20, cerca de 30 años, martillando en el mismo clavo. I've been hammering the same thought for about 30 years. Cambiar la confesión de nuestra boca. Change the confession of our mouths. Y yo no sé ustedes, pero yo lucho con eso And todavía. I don't know about you, but I still struggle with that. Entonces a veces digo cosas, pero ¿para qué yo dije esto? Sometimes I say, oh, and why did I say that? Mira lo que dice Proverbios 18:21, que este es un versículo que ya todos se lo saben de memoria, porque como yo lo uso tanto, ya se lo saben de memoria. ¿Alguien dice amén? Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Santiago describe la lengua de lo más bien. Dice, un miembro tan pequeño, pero que enciende toda la rueda de la creación. Proverbs 18:21 says, death and life are in the power of the tongue. James is very good at that because he says it is such a small piece, but it turns on the whole fire. Y entonces mira cómo termina el proverbio. Dice, el que la ama, el que ama la lengua. Eso es una paráfrasis. Porque no es cuestión de que usted ame la lengua. Usted no ama la oreja suya. Es cuestión de amar lo que decimos. De cuidar lo que decimos. And so Proverbs 18 continues and says, and those who love it, the tongue, and it's not a case of loving the tongue itself, but rather what the tongue says. Dice, el que la ama comerá de sus frutos. The word says, and those who love it will eat from its fruit. Porque la ley de siembra y cosecha, mis queridos hermanos, lo abarca todo. Because the law of Reap and sow. reap and sow, thank you, encapsulates everything. O sow and reaping. No, you're good. Ok. Incluye también la manera en que nosotros hablamos. It also includes the way that we speak. No la deja fuera. It doesn't leave it aside. Y la tercera recomendación que yo les traigo, o sea, la primera era arrepentirse, todavía todos se acuerdan. La segunda era cambiar la confesión de nuestra boca. Y la tercera es comenzar a confesar las promesas de Dios y a creerlas. So the recommendations for breaking strongholds are to repent, to change the confessions of your mouth, and the last is to begin to confess the promises of God and to believe them. Yo me puedo pasar la vida confesando la palabra de Dios, pero si no la creo, hermano, de nada vale. I can spend my whole life confessing the words of God, but if I don't believe them, they're not worth anything. Te la puedes aprender de memoria, de tapa a tapa, como se la saben los judíos, por lo menos la Torá. You can memorize them from word to word like the Jewish practitioners that know the Torah. Pero si no la crees, no te vale de nada. But if you don't believe it, it's not worth it. Entonces, por ejemplo, promesas como esta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Amén. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Promises that say, for I know the thoughts I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. ¿Qué es lo que tú estás esperando? What is it that you're waiting for? Cree, porque al que cree, todo le es posible. Believe, because he who believes, everything is possible. Palabras como estas del apóstol Pablo, que después que ha descrito toda una serie de situaciones, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Words like Paul when he writes, I can do all things through Christ who strengthens me. O palabras como esta, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Or another word that Paul writes that says, and my God shall supply all of my need according to his riches and glory by Christ Jesus. Hay que creer. We have to believe. ¿Se da cuenta que vale más la pena hablar de Jesús que hablar del diablo? You realize that it's worth more to speak about Christ than it is to talk about the devil? Porque Cristo es el todo. Because Christ is everything. El diablo es un peón. The devil's just whatever. ¿Estamos de acuerdo en eso? Are we in a cooperation there? Bueno, y lo mejor es que está vencido. And the best is that he has been defeated. Así es. Mira lo que dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Romans 16:20 says, "And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of Lord Jesus Christ be with you." So, hay muchas promesas de victoria para el pueblo de Dios, pero todas están condicionadas a la obediencia. So we have many promises of victory, but they're all conditioned to obedience. A lo mejor no les dije el título del mensaje, Maybe I didn't read the title of the message there, pero el título de mi mensaje es Victoriosos en la obediencia. but the title is Victorious in Obedience. ¿Alguien cree eso? Does somebody believe that? ¿Alguien cree que si es obediente Dios lo bendice? Do you believe that if you are obedient, God gives you the victory? Ahora, esta es una batalla de fe en la que nosotros estamos. This is a battle of faith that we're in. La fe que vence al mundo es la fe que ve las realidades eternas, conoce el poder de Dios y ama tanto a Jesús que los placeres pecaminosos del mundo quedan a un lado. The faith that overcomes the world is the faith that sees eternal reality. It knows the power of God, and it loves Jesus so much that it leaves sinful pleasures of the world to the side. Es la fe que hace que los valores seculares, las costumbres impías y el materialismo no solo pierdan su atractivo para el creyente, sino que éste los contemple con disgusto y con pena. It is the faith that secular values, ungodly customs, and selfish materialism not only lose their appeal, but the believer is able to look at them with distaste. El apóstol Juan dijo, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, perdón, y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que Dios nos ha dado. The Apostle Paul writes, "Now he who comes and keeps his commandments abides in him, and he in him. And by this we know that God abides in us, and the Spirit whom he has given us." Ahora, el Señor Jesucristo en la resurrección recibió toda autoridad. Now, in the resurrection, Jesus received all authority. En Mateo 28:18 él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. In Matthew 28:18, Jesus says, "All authority has been given to me in heaven and on earth." Y ahí encomienda a la iglesia con su propósito. And in that same section, he delegates authority to the church. So, el propósito de la iglesia viene a partir de ahí, So the purpose of the church comes from there, ganar almas para el reino. to win souls for God. Pero esta autoridad, dice la palabra, ha sido delegada a la iglesia. But the word says that this authority has been given to Y a mí me gusta que ustedes vean las cosas en la palabra. Por eso les traigo el versículo que habla de eso. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. In Luke 10:19, Jesus says, "Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and that nothing shall by any means hurt you." Pero ¿para qué ha sido delegada la autoridad? But for what purpose has that authority been given to the church? Para vencer en una batalla espiritual de desplazamiento. The truth is, it's been given to triumph in spirit over a battle of displacement. Cristo venció en la cruz. Christ defeated Satan on the cross. Cristo se levantó victorioso de la tumba. Christ rose victoriously from the grave. Lo que nos toca a nosotros es desplazar al enemigo de nuestro Our territorio. job is to displace him from his territory. No solo del territorio de la iglesia, sino del territorio de tu hogar, del territorio de tu familia, del territorio de tu salud, de tus finanzas, de todas las áreas que te hace a ti ser un ser humano. Not just to displace him from church, but from your families, from your finances, from anything that is touching you. It is our job to displace our enemy. Ahora, no se confunda. Satanás fue vencido en la cruz. Now don't be confused. Satan was defeated at the cross. Recibió una herida mortal en la cabeza, He received a mortal wound on his head. pero todavía se le ha permitido gobernar sobre este mundo por un tiempo. But he has still been permitted to govern over the world for some time. Por eso es que Jesús lo llama como el príncipe de este mundo. And that's why Jesus calls him the prince of this world. Qué bueno que no le dijo el rey de este mundo. Thank God he didn't say the king of this world. No. Él le bajó los No, rangos. he brought him down a rank. El príncipe de este mundo. Pero ese príncipe de este mundo va a tener cierta libertad. No tiene toda la libertad que se le ocurra. But this prince of the world has certain liberties to act. He doesn't have all the authority. Para poder afligir a Job de la manera que lo hizo, tuvo que pedir permiso. To be able to afflict Job with what he did, he had to ask for permission. Él no pudo hacer lo que quiso. He couldn't do what he wanted.
Satanás no tiene autoridad sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu finanzas, ni sobre tu salud, Satan ni doesn't sobre have nada. authority over your life, your family, your finances, your children. He does not. Pastor, ¿y por qué me pasan ciertas cosas? And Pastor, why do certain things happen to me? Porque nosotros somos los que damos autoridad al enemigo para afligirnos. Because we give the enemy authority to afflict us. Pero si tú te mantienes en obediencia a la palabra, But if you maintain obedience to the word, Dios te guarda como poderoso gigante. God protects you like a powerful giant. Entonces, Satanás dejará de tener autoridad sobre este mundo en el momento que el Señor venga y suprima todo dominio, autoridad y potencia. So the enemy will stop having power over the world the moment that the Lord returns for his church and he abolishes all dominion, authority, and power. Esto es equivalente a los rangos que describe el apóstol Pablo en Efesios 6:12, These are the same descriptions of rank that Paul talks about in Ephesians 6:12. cuando está hablando de la armadura de Dios. When he's talking about the armor of God. Cuando él dice, poneos toda la armadura de Dios. When he says, put on all the armor of God. Y los rangos a los que se refiere Pablo son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de espirituales de maldad en las regiones celestes. The ranks that Paul says are principalities, powers, and rulers of darkness against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Y estos poderes de las tinieblas son las fuerzas espirituales de maldad que estimulan a los seres humanos a pecar, And these are the spiritual powers that stimulate man to act, se oponen a la voluntad de Dios oppose the will of God, y con frecuencia atacan a los and with creyentes. frequency they attack the Christians. Pero nunca podrán poseer a un creyente que vive en santidad y de acuerdo con la But they voluntad will de never Dios. be able to possess a believer who lives in holiness and according to the will of God. No hay duda que estamos en una lucha espiritual. So there is no doubt that we are in a spiritual war. Así lo describe el apóstol Pedro. That's how Peter describes it. Sed sobrios, es decir, no estén borrachos. Eso es lo que dice ahí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Peter writes, be of sober mind and be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom to consume. Estamos en una lucha espiritual, pero el Señor nos ha dado armas espirituales para la destrucción de fortalezas. So we are in a spiritual war, but God has given us spiritual weapons for destruction of strongholds. ¿Cuáles son estas armas espirituales? What are these spiritual weapons? El apóstol Pablo enumera algunas de ellas. Y yo se las voy a decir todas de un golpe y Josué las traduce después. Paul describes them, but he's going to say them in one and then I'll say them after. Por ejemplo, la fe, arma espiritual, el amor, el gozo, la consagración a la verdad, la vida justa, la proclamación del evangelio, la esperanza de salvación, la palabra de Dios, la oración constante, el ayuno. Paul lists his spiritual weapons as faith, love, joy, consecration to the truth, a righteous life, the proclamation of the gospel, the hope of salvation, the word of God, constant prayer and fasting. Entonces, estas son armas espirituales que Dios le ha dado a la iglesia para que sea más que vencedora en esta guerra espiritual. So these are the spiritual weapons that God has given his church in order to triumph and be more than conquerors in this world. La presencia y el reino de Dios se manifiestan con poder para salvar a los pecadores, expulsar a los demonios, santificar a los creyentes, bautizar con el Espíritu Santo, sanar a los enfermos y proveer para nuestras And so the necesidades. presence and the kingdom of God are manifest with power to save sinners, to cast out demons, to sanctify believers, to baptize with the Holy Spirit, to heal the sick, and to provide for our needs. Aleluya. Amen. ¿Alguien puede decir amén? Amén. ¿Alguien dice, eso es mío? Does somebody say that's for me? Entonces, estamos en una lucha espiritual. So we are in a spiritual battle. Nuestro enemigo es Our Satanás, enemy is Satan. no es la suegra. It isn't your mother-in-law. El tiempo es corto The ya. time is already short. Hay victoria para el que sea fiel. There is victory for the faithful. Pero quiero terminar dejando en sus corazones las palabras de Apocalipsis porque Cristo viene pronto. But I want to finish with the words of Revelation because Christ is coming soon. Dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Revelation 22:12 says, and behold, I am coming quickly, and my reward with me,
to give everyone according to their work. So, el Señor nos ha dado armas espirituales para que podamos vivir en libertad mientras esperamos su venida. So the Lord has given us these weapons of spiritual warfare so that we can live in freedom while we wait for His coming. Pero también nos exhorta a guardarnos por su gracia para poder llegar al final de la carrera. But He also exhorts us to keep and guard what He has given us by His grace to make it to the end of the race. El versículo anterior al que leí dice lo siguiente: el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. The verse before, verse 11 says, "For he who is just, stay just, and he who is faithful, stay faithful." So, mi statement final es: Dios ha hecho su parte. ¿Qué estás haciendo tú? So my final statement is, God has done His part. What have you done? Hay tiempo, aprovéchalo, no lo pierdas. There is time, make the most of it, and don't waste it. Hay victoria en la obediencia. There is victory in obedience. Amén.